siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 aleluya. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder, el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él es todopoderoso. Recibe la gloria, Padre, en esa hora. Gracias por ese tiempo. Tú eres el Rey.
esa alabanza solo a ti, Señor. Gracias. Gracias, amado Rey, gracias. Oh, ese poder habita en nosotros en el nombre de Jesús. Eres el Rey. Aleluya. Nos gozamos, nos alegramos, Señor. Gracias, Padre. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Bueno, muy bien, vamos de una vez a la enseñanza del día de hoy. Vamos a arrancar con una oración pequeña y iniciamos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu espíritu. Oramos por espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento en tu palabra. Gracias porque podemos ser entendidos de lo que tú quieres que nosotros hagamos en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque esa palabra, Señor, trae revelación a nuestras vidas, Padre. Y gracias, Señor, porque somos transformados a medida que conocemos, Señor, esa palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, y vamos a seguir con nuestro tema, nuestra serie, y dice, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Sí? Y ya hemos visto que ¿quién es el que nos podrá ayudar? El Espíritu Santo, el precioso ayudador. Él es Dios mismo, pero imagínense, Dios mismo se hizo nuestro ayudador. Tremendo, ¿no? Dios mismo se hizo nuestro ayudador. Y quiero decirle que cada ser humano fue creado con una necesidad, o más bien con un vacío, ¿sí? Y ese vacío solamente es llenado por medio de Dios. Nosotros necesitamos funcionar con la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo, la manera como funcionamos correctamente es siendo llenos con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo usted hace evidente el Espíritu Santo en su vida? Reconociéndolo, ¿no? Usted necesita reconocerlo, porque seguramente usted ha vivido 20, 30 años y sin tener en cuenta el Espíritu Santo, lo ha vivido. Pero esta enseñanza lo que queremos animar es que es un tiempo de reconocer el Espíritu Santo, que Él está a favor nuestro y que Él está con nosotros, y que en nuestra vida necesitamos de esa llenura. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a funcionar en esta vida. Que fuimos creados con esa necesidad. ¿Cuál necesidad? De estar llenos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted está lleno, siguiente diapositiva, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la vida tiene sentido. La vida funciona y hay vida en abundancia y Dios llega a ser muy real. Entonces, la vida que usted está viviendo, ¿qué? ¿Tiene qué? Un propósito, tiene un sentido. Hay abundancia en esta vida porque la promesa de Jesús es que dijo, yo les voy a dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. No escaso, no que estamos mendigando, no, sino una vida en abundancia. Y cuando estamos conscientes del Espíritu Santo, Dios llega a ser muy real en nosotros. Entonces, si me pregunta, ¿cómo usted pensaría si llega y me preguntan, oye, ¿usted cree que su esposa existe? Pues no es tan correcta esa pregunta, ¿no? Porque pues yo sé que ella existe, yo no creo que ella existe, yo sé que ella existe. Cuando usted está lleno con el Espíritu Santo, no es un asunto de, yo como que creo que Dios existe, no. Esto no es un asunto de como que creemos que Dios existe, no, sabemos que Dios existe, porque es vivir en su presencia, es estar día a día reconociéndolo y Él lo puede guiar en los asuntos más pequeños de su vida, Él es capaz de guiarlo. Solamente es aprender a reconocer su presencia y aprender a depender de Él. Dice la Biblia que Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, dice que son como ríos. Entonces, si me dice que son como ríos, necesito yo aprender a fluir con Él, ¿sí? Usted como navegador puede andar en contra de la corriente o puede navegar en pro de la corriente. Así que necesitamos aprender a fluir con el Espíritu Santo. Aunque no lo veamos, Él está obrando, ¿sí? Aunque no lo veamos, está obrando porque creemos que Jesús ha hablado acerca de Él y dice, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, uno que está a su lado y que nos va a ayudar. Si tratas de vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo, tú vas a ser frustrado. Si tratas de vivir una vida sin la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a estar nosotros? Frustrados. O sea que vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible, es un fracaso, es súper aburrido, es una vida religiosa, se trata de mandamientos, se trata de cumplir reglas y no se trata de una religión. Entonces, cuando tú vives una vida cristiana sin el Espíritu Santo, todo se
¿de qué? De lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Y Dios no quiere una relación, los que están casados, y todo en la que su esposo quiere que usted haga o no quiere que usted haga, o su esposa. ¿Cómo sería eso? Aburrido, sería aburrido. Pero con Dios no es así. Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él, que le conozcamos. La razón de su amor es que Él envió a su Hijo a morir por nosotros para establecer esa comunión con nosotros. Él anhela tener esa comunión con nosotros. Él lo desea. ¿Se acuerdan que nosotros leíamos hace 8 días que Él dice que cómo nos anhela? Celosamente, ¿cierto? O sea que hay un deseo, una pasión por, por tener comunión con nosotros. Sin el Espíritu Santo, eso sería una religiosidad. Eso, domingo toca ir a la iglesia para calmar mi conciencia y que yo después en la semana no me esté sintiendo mal por no ir a la iglesia. No, eso no sirve para nada. O sea, si usted viene a la iglesia solamente por calmar su conciencia de que no fue, pues no está entendiendo la cosa. Nosotros fuimos llamados a tener una relación con el Dios vivo, a tener comunión con Él. Y solamente vamos a tener comunión con Él por medio de ¿qué? De estar llenos del Espíritu Santo. Entonces lo primero es que reconocemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Lo reconocemos. Creo así. Él nos creó. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, tú vas a caminar con Él. Cuando estamos llenos de Él. Necesitamos llenarnos. ¿Alguna vez usted fue lleno? Tal vez. Usted dice, uy, sí, yo me acuerdo cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, oré en otras lenguas. Qué bendición, pero usted necesita estar continuamente lleno. ¿O cuántas veces usted le ha tenido que echar gasolina al carro? ¿Cierto, Jonathan? Muchas veces, ¿cierto? Si usted, no, yo le eché una vez y ya, yo espero que con esa ande todo el tiempo que el carro está sirviendo. No, pailas, no va a ser así, no funciona de esa manera. Es igual con el Espíritu Santo. Usted no puede pensar que porque una vez fue lleno del Espíritu Santo ya toda su vida va a estar lleno de Él. No, continuamente, día a día yo necesito estar lleno de Él. Yo decía la otra vez, lo único que previene de que yo ande en esta mente carnal, de que otra vez voy a andar como el mundo, consciente de mis propios deseos, de mis propias pasiones, lo único es estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Si no, andamos como cristianos, pero gobernados ¿por qué? Por nuestra carne, por nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y Dios quiere eso, Dios quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, porque vamos a caminar con Él. Cuando estás lleno es porque tú te has estado llenando. O sea, has sido intencional con esto. Tú no lo has dejado al azar. Tú no has dejado la cosa ahí porque qué tal pase. No. El Espíritu Santo ha sido ¿qué? Intencional. O sea que usted tiene sed y hambre de Él. Usted le busca. Usted va detrás de va detrás en la oración. Usted quiere, usted le anhela. Usted necesita mostrarle hambre. Señor, te tengo hambre. Yo te tengo hambre, Señor. Yo quiero conocerte. Téngale hambre. Amén. Es como cargando una batería del celular, ¿no? Es igual. O sea, necesitamos continuamente estar haciéndolo. Muy bien. Entonces, Él debe llegar a ser más real que cualquier otra persona en su vida. ¿Sí? Caminando con Él, hablando con Él. Eso es una vivencia. Es una vida, es algo que tú haces, vives, disfrutas y eso va a traer gozo y paz. Cuando usted es consciente de la presencia del Espíritu Santo y cuando usted es intencional en estas cosas, ¿va a traer qué? Gozo y paz. Esto trae gozo y paz. ¿Cuántos quieren andar en gozo y paz a pesar de las circunstancias? A pesar de las pruebas, ¿cierto? Hay momentos chéveres en la vida, pero hay momentos que ahí vienen pruebas, ¿cierto? ¿Sabemos eso? Claro, ¿no? Entonces, la manera de que podamos estar por encima de las circunstancias y las pruebas es estar llenos del Espíritu Santo. Tú tienes gozo y paz. Vamos a ver a Hechos, quiero que me acompañen. Vamos a adelantar unas diapositivas. Hechos capítulo 2, versículo 1-4. Eso básicamente es algo de lo que vimos hace 8 días. Hechos 2 del 1 al 4, perdón. Hechos 2 del 1 al 4. Esa está en una diapositiva. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, se los voy leyendo mientras van buscando, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es versículo 4, 2:4. En la Reina Valera, esa es la NBI.
Entonces, fíjese una cosa. La Biblia me está hablando de un suceso. ¿Cuál es el suceso? Había un montón de personas que habían creído la promesa de Dios, de Jesús. ¿Cuál era la promesa de Jesús? Que Él enviaría el Espíritu Santo. Entonces ellos se reunieron, 120 personas se reunieron en un lugar a esperar la promesa. Pero no es una espera como que nos sentamos aquí a ver qué pasa. No, es una espera de que yo tengo hambre y sed y yo voy a estar orando, yo voy a estar buscándole, ¿cierto? Yo voy a estar escuchando la palabra, yo voy a estar escudriñando las escrituras. Y ellos estaban allí fervorosos, expectantes de la promesa. O sea que algo que hace que el poder de Dios se revele en su vida es que usted esté expectante de la promesa de Dios. Fíjense que ellos estaban allí esperando ¿qué? Lo que Jesús les había dicho. ¿Cuál es la promesa de Jesús? No se vayan de Jerusalén, sino que esperen, porque el Espíritu Santo será derramado sobre ustedes. Hechos 1:8 lo dice. O sea que había una expectativa de ¿qué? De lo que Dios iba a hacer. O sea que para que Dios se revele en su vida, usted tiene que tener ¿qué? Una expectativa. Si no hay hambre y sed, eso es puro cuento lo que pasa allá en las iglesias. Ese que fue sano, eso es pura carreta. ¿Sabe qué es lo que demuestra? Falta de hambre y sed por la palabra. Porque no se trata de hombres, es Dios que quiere revelar. O sea, o creemos o no creemos. Creemos que Dios es capaz, que es poderoso o no, ¿cierto? Porque si no es poderoso, cerremos el chuzo y vamos y hagamos nuestra vida como queramos. Pero nosotros aquí estamos creyendo que Dios es poderoso. Amén. Y tenemos ¿qué? Expectativa. Así que si tenemos expectativa, jaloneamos de Él, tomamos de Él. Yo estoy expectante que el poder de Dios se revele. Amén. Estamos en una expectativa gloriosa, por eso estamos congregándonos. Estamos anhelando. Entonces, ellos ya estaban allí expectantes. Jesús dijo que no nos fuéramos de Jerusalén. Así que vamos a estar acá esperando esa promesa, porque Él es fiel. Él lo dijo y lo va a cumplir. Y ellos estuvieron 10 días allá esperando. Usted a veces un día está orando y no pasa nada. Dejemos la cosa. No, ellos estuvieron expectantes allá, anhelando, jaloneando el poder de Dios, ¿cierto? Y llegó ese día cuando sucedió esto, de Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban unánimes juntos. O sea, ninguno se había echado para atrás. Todos estaban en unanimidad, tomando de eso. Versículo 1. Estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Versículo 2. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, esa expectativa y esa hambre, ¿Dios qué hizo? Respondió, ¿cierto? Él no se quedó ahí, no. Si usted tiene hambre y sed por mí, ¿cierto? Así como yo te anhelo celosamente, y si tú me anhelas celosamente, hay un encuentro. Finalmente llega a haber un encuentro. Eso va a haber un encuentro. Y aquí hubo el encuentro, ¿cierto? Ellos estaban allí, vino del suelo un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban allí. Y versículo 3, sentados. Versículo 3, y se les aparecieron ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces yo quiero decirles una cosa. ¿Qué se les aparecieron en esa expectativa? Lenguas, ¿cierto? Lenguas de fuego. O sea, lo primero que vino a hacer el Espíritu Santo es ¿qué? A tocar su lengua, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Porque dice la palabra, vida y muerte están en poder de su boca, en poder de la boca, ¿cierto? Entonces él vino a tocar su lengua. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, yo quiero hoy enfocarme en eso. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la evidencia de esa llenura es ¿qué? Hablar en otra lengua, ¿cierto? Eso es lo que me muestra. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿fueron algunos? ¿Fueron el 90%, el 99%? No, ¿fueron qué? Todos. ¿Y sabe que la Biblia no coloca cosas por colocar? No, si el Espíritu Santo está animando al que está escribiendo colocar esto es porque es importante que nosotros le coloquemos atención. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿quién comenzó a hablar en otras lenguas? Las personas, ¿cierto? Pero ¿quién le daba ese lenguaje? El Espíritu Santo. Entonces les voy a explicar una cosa. Lo sobrenatural no es quién está orando o quién está hablando en lenguas. No, usted es el que debe orar, ¿cierto? Usted es el que debe hablar en lenguas. Lo sobrenatural es lo que usted está diciendo cuando usted está hablando en lenguas. Eso es lo sobrenatural. No es quién lo hace, es qué lo que usted está diciendo. Entonces,
usted puede ver que hay una conexión entre estar llenos del Espíritu Santo y el ¿qué? Hablar en lenguas. O sea, tú no puedes hablar de lo uno sin lo de lo otro. Eso es como el zapato y la lengua del zapato, ¿no? Eso van agarraditos de los dos. Es igual con el estar llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. No hay forma de estar llenos del Espíritu Santo sin el hablar en otras lenguas. O sea que esto va de la mano. ¿Y viene con qué? Con el bautismo. Ahora, ¿qué es hablar en lenguas? ¿Qué es hablar en otras lenguas? Es tu espíritu comunicándose con Dios. Diga, yo soy un espíritu que tiene un alma. O sea que su ser está compuesto, ese espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Usted es espiritual. Dios es espíritu y usted es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu y usted es espíritu. Por lo tanto, cuando usted habla en otras lenguas es su espíritu comunicándose con Dios. Tú eres espíritu. Jesús dijo en Juan 3 a Nicodemo, explicándole acerca de las cosas del espíritu. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que si usted nació del espíritu, usted es un espíritu nuevo, recreado. Usted realmente no es el que se ve allá en el espejo. Usted realmente es lo que la palabra de Dios dice. Este solamente ¿qué es? El cascaroncito. Y esto va a volver ¿a qué? Al polvo. Esto vuelve otra vez al polvo. Pero realmente usted es un espíritu. O sea que, ¿qué nos anima la palabra? No coloque tanto énfasis en su hombre exterior. Colócale énfasis en su hombre interior, porque eso es lo que tú eres. Obviamente no descuidamos nuestro hombre exterior, pero nuestro énfasis ¿en qué está? En lo que somos interiormente, en lo que usted es en Cristo. ¿Quién eres tú? O sea que el espejo espiritual o la manera como tú descubres quién eres es de la palabra de Dios. La palabra de Dios te muestra espiritualmente quién tú eres, ese hombre interior. Hay un versículo allá en Hebreos que dice el poder de una vida indestructible. O sea que usted en su espíritu es indestructible. Usted en su espíritu es eterno en su hombre interior. Aleluya. Muy bien. Este cuerpo entonces va a volver ¿a qué? Al polvo. Entonces voy a hablarles, colócame las diapositivas que hablan acerca de 4 tipos de lenguas. No, eso es mucho más al principio. El tipo de lenguas está en una diapositiva negra. Dice 4 tipos de lenguas. Eso hay. Entonces, la escritura, por la medio de la Biblia, podemos encontrar que hay 4 tipos de lenguas. ¿Quién es el que cuando ora en lenguas o habla en lenguas, quién lo hace? ¿Lo hace de la mano? No, lo hace de su espíritu. Y podemos encontrar a través de las escrituras que hay 2 tipos de lenguas públicas y 2 tipos de lenguas que son ¿qué? Privadas. Públicas, ¿qué significa? Que son para edificación del cuerpo de Cristo. Son edificación para la iglesia. ¿Sí? Hechos 2, el que vimos ahorita. Entonces, Hechos 2 me habla de lenguas públicas. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata eso. Pero vamos a ir por partes para ir viendo. Entonces, vamos a ver la diferencia entre lenguas públicas y lenguas privadas. Lenguas públicas y lenguas privadas. Las públicas, siguiente diapositiva. Entonces, hablar en lenguas es las privadas y el don de lenguas son las públicas. Entonces vamos a ver la diferencia de las lenguas privadas y las lenguas públicas. Hablar en lenguas. Cuando usted encuentra en la Biblia acerca de hablar en lenguas, es acerca de lenguas ¿qué? Privadas. Privadas. O sea, no es, personales, no es para toda la congregación, es para usted, es un regalo para usted de manera ¿qué? Personal. Entonces, Dios, a través del Espíritu Santo, cuando Él vino a llenarlo a usted del Espíritu Santo, nos dio ¿qué? Dones, ¿cierto? Nos equipó de una manera sobrenatural para esta vida, para hacer el propósito y el plan de Dios. Y una de las cosas que nos ayudan a hacer el plan de Dios es a través de el hablar en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas se hace de manera personal. Cuando tú hablas en lenguas, ¿tú hablas con quién? Con Dios. No hablas a los hombres. O sea que cuando alguien está orando en lenguas, nadie le entiende. 1 Corintios 14:2 dice que cuando yo oro en lenguas desconocidas, nadie me entiende. ¿Sí? Yo oro, nadie me entiende, ¿cierto? Es un lenguaje de mi espíritu y se comunica con Dios. ¿Pero alguien lo entendió? No, ni yo lo entendí, pero dice la Biblia que cuando yo oro en lenguas, mi espíritu se edifica.
Ahora, el don de lenguas. El don de lenguas es diferente. El don de lenguas viene a voluntad del Espíritu Santo, ¿sí? No viene a voluntad mía, viene a voluntad del Espíritu Santo. ¿Y el don de lenguas se da para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, es Dios hablando a través de mí con los hombres, porque es un mensaje que Dios coloca en mi corazón para hablar a las personas. Y ese hablar con los hombres se puede dar dos maneras, pero ya vamos a explicar un poco más con más detalle ahorita. El hablar en lenguas de manera personal, nadie le entiende. Yo le dije, cuando usted ora en lenguas, ¿es algo qué? Personal. Es algo para edificar personalmente, no es para las personas. Ahora, el don de lenguas. Con interpretación, todos entienden. El don de lenguas con interpretación, todos lo entienden. El don de lenguas se puede dar de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Que yo hable en un lenguaje conocido para las personas. Digamos, yo llego y empiezo a hablar en ruso o en mandarín o en inglés. Yo no lo sé hablar, pero viene el Espíritu Santo y esa unción viene y ese don viene sobre mi vida y yo puedo dar un mensaje a alguien que está en el auditorio y que entiende ese idioma. Eso pasó, por ejemplo, un pastor contaba la historia que su hermana, estaba el esposo de la hermana que era polaco, que es polaco, perdón, y estaba la prima. Y resulta que estaban orando en lenguas, pero el hombre pertenecía a la iglesia católica, pero todavía no se había convertido a Cristo. Y resulta que ellos orando, la prima, que no sabía polaco, empezó a dar un mensaje en polaco. ¿Sí? Y cuando, bueno, terminó todo, le dice, ¿y tú cuándo aprendiste polaco? Dice, no, ni sabía que había hablado en polaco. Tú estabas hablando acerca de la palabra. Y ella no sabía. Ella solamente se dio cuenta de qué, de que estaba orando en lenguas, ¿sí? en el hablar en lenguas, en su lenguaje de oración privado, y de un momento a otro vino la unción y sus lenguas empezaron a cambiar. Y ella se dio cuenta que habían cambiado, pero ella no pensó que estaba hablando en polaco. Hasta el otro que escuchó el mensaje, le dijo, ¿y tú cómo sabes hablar en polaco? Entonces, eso es el don de lengua, ¿cierto? Y obviamente vamos a ver que el don de lengua sirve es que me estoy adelantando, pero sirve para los incrédulos. Ya vamos a ver por qué. Muy bien. El siguiente hablar en lenguas, ¿es para qué? Edificación personal. ¿Tú eres qué? Edificado. O sea que cuando estás orando en lenguas, ¿en dónde eres edificado? En tu espíritu. Tu espíritu está siendo edificado. Edificar son muchas cosas. O sea, edificar, uno dice, ¿qué le llega a usted a su mente cuando hablamos de edificar? Construir, ¿cierto? De empezar a construir. Edificar tiene que ver con fortalecerse. ¿Sí? Usted se fortalece en su hombre interior. Pero también edificar tiene que ver con que el plan de Dios, el propósito de Dios es dado en su vida. ¿Sí? Esas obras, buenas obras que Él preparó de antemano, usted las tiene en su espíritu. O sea que usted tiene claridad en dónde, en su hombre interior. Usted también se conserva en el amor de Dios cuando usted es edificado, porque el amor es un fruto de su espíritu nuevo recreado. Así que usted puede andar en el amor de Dios cuando usted es fortalecido en su espíritu. Por eso es importante orar en lenguas, ¿cierto? Porque andar en amor no es muchas veces fácil. ¿Sí o no? No es muchas veces fácil. Así que andar en el amor conforme a la palabra de Dios no viene por su propia capacidad, sino viene por causa de que usted espiritualmente se edifica. Muy bien, cuando usted habla en lenguas, es que de la tierra al cielo, es de la tierra al cielo. O sea, usted desde su espíritu, usted está orando a Dios, obviamente por medio del Espíritu Santo. Y cuando viene el don de lenguas, es Dios mismo dándole esas lenguas desde el cielo a la tierra. Cuando usted habla en lenguas, Dios le entiende. Y todo eso hay citas bíblicas, no piense que ¿de dónde está sacando eso? No, hay citas bíblicas que respaldan eso. Cuando usted ora en lenguas, ¿qué? Dios le entiende, pero cuando usted tiene el don de lenguas, ¿qué? Los hombres entienden. Muy bien, cuando usted ora en lenguas, es una oración personal, es algo que fluye desde usted mismo. Cuando usted tiene el don de lenguas, es una declaración pública a toda la congregación. Cuando viene el hablar en lenguas, todos pueden hacerlo, eso está para toda la iglesia.
hay ocasiones, y yo he escuchado muchas iglesias que hablan acerca de que solamente es para ciertas personas. El don de lenguas sí es para ciertas personas, solo para algunos. Pero el hablar en lenguas, Marcos 16 dice, y esas señales seguirán a todos los que creen. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea que es una señal para toda la iglesia, ¿cierto? El don de lenguas sí es como el Espíritu Santo lo quiera. No es a voluntad del hombre, es a voluntad del Espíritu Santo. Pero sí la Biblia me dice que ¿qué? Que yo debo anhelar los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Los que se necesitan en el momento. Y tal vez sea el momento en que se necesita el don de lenguas, porque hay una persona que no habla el idioma suyo y necesita escuchar de la palabra. Entonces ese don se puede manifestar a través de y usted puede fluir para hacer bendición a otras personas. Siguiente. Muy bien, entonces vamos a ver las lenguas como una señal al incrédulo. Entonces dijimos, hay dos tipos de lenguas. ¿Cuáles son las dos tipos de lenguas? Públicas y privadas. Y dentro de cada una hay dos tipos. Entonces vamos a hablar primero de las lenguas públicas. O sea, coloque ahí, si usted está tomando apuntes, lenguas públicas. Y en la primera subtítulo coloque lenguas como una señal al incrédulo. ¿Lenguas como qué? Una señal al incrédulo. Entonces estamos hablando del don de lenguas, que es dado ¿para qué? Para la iglesia en general, para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son por, ese señal, ahí la ñ no me la tomó, son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, este versículo está hablando específicamente de qué tipo de lenguas, de las que yo soy edificado o las que edifica la iglesia o las que son de manera pública. Esas son de manera pública, porque dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los ¿qué? Entonces, si un incrédulo llega y usted está hablando en un lenguaje donde ese incrédulo lo sabe hablar, es para él ¿qué? Una señal del poder de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso viene a voluntad del Espíritu Santo. O sea, usted no puede llegar y como tratar de ponerse a hablar en japonés, punto. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo sí puede dar esa unción para que usted puede, si pudo poner a una burra a hablar, ¿sí o no? ¿Cómo no lo va a poner a usted a hablar a japonés o mandarín? Sí, porque algunos, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo fue posible que una burra hablara? Ahora, ¿cómo no va a ser capaz de ponerlo a usted a hablar? Amén. Entonces, él puede llegar y ponerlo a usted a hablar mandarín, japonés. Obviamente, ese don se va a manifestar cuando sea necesario y no a voluntad suya, sino a voluntad ¿de quién? Del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, esto no está hablando del lenguaje de oración, sino que está hablando del don público, don de lenguas de manera pública. Bien, lo que vimos en en Hechos, capítulo 2. Recuerda que ellos estaban allá unánimes y vino el Espíritu Santo y dice que había gente de muchas regiones y dice, y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, esto es hablando acerca del don de lenguas, pero ¿de qué manera? De un lenguaje que es entendido por hombres, ¿cierto? Pero se manifiesta para señal de los incrédulos. Entonces, quiero decirles que hay tanto lenguas humanas como angélicas, ¿sí? Angélicas. Lenguas humanas y angélicas. En este caso, este don de lenguas es una lengua humana que es dada como señal ¿para quiénes? Para los incrédulos. Muy bien. Vamos al siguiente. Hablar en lenguas con interpretación. Entonces, el siguiente es ¿qué? Interpretación. Esto es públicamente, es el don de lenguas, pero con interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que orando, ¿cierto? En lenguas, y viene el don de lenguas. Viene el don de lenguas, pero no es unas lenguas humanas, sino son lenguas angélicas, o sea, en un lenguaje, pero también con ese don viene la interpretación de esas lenguas. Ahora, ¿para qué viene esa interpretación? Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Esto no es traducción de las lenguas. O sea que a veces, hay veces que viene el don de lenguas y la persona empieza a hablar en lenguas, y de pronto viene la interpretación. Puede ser que la misma persona que está hablando el mensaje en lenguas sea la que interprete o puede ser otro, y resulta que la interpretación, las lenguas duraron 2 minutos, pero la interpretación, fue 10 segundos.
O sea que no es traducción de lenguas, sino interpretación de las lenguas. ¿Bien? Porque eso puede pasar. Muy bien. Ahora vamos para el segundo. Hablemos de los dos tipos de lenguas privadas. Ese es el que es dado para todo el mundo. Las dos anteriores es dado cuando el Espíritu Santo quiere. Él lo da cuando Él quiere. El Espíritu Santo es el que posee todos esos dones y Él los da cuando Él quiere. No es dado a la iglesia, obviamente, pero a voluntad del Espíritu Santo. Obviamente, usted aprende a fluir en esa unción y se va a manifestar esos dones a través de su vida. ¿Sí? Usted empieza a reconocer esa unción en usted y empieza usted a fluir en esa unción. Ahora hablemos de los dos tipos siguientes de las lenguas privadas. Entonces, la primera se llama lenguas para intercesión. ¿Lenguas para qué? Intercesión. Romanos 8, 26 al 27 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, dice que este versículo que usted tiene una debilidad y yo, ¿cuál es esa debilidad? No sabemos pedir como qué, como conviene. O sea, ¿cómo conviene pedir? De acuerdo al plan y al propósito de Dios. Pero muchas de nuestras oraciones son oraciones que son llenas de egoísmo, llenas de carne, llenas para suplir nuestras propias necesidades, pero no conforme al plan y al propósito de Dios. Así que el Espíritu Santo viene a ayudarnos en esa debilidad, que como no sabemos pedir como nos conviene, Él nos da ese lenguaje de intercesión que es por medio de ¿qué? Gemidos indecibles. Ahora, ¿qué son gemidos indecibles? Palabras que no se pueden expresar en un lenguaje conocido, ¿sí? O sea que esos gemidos usted no los puede expresar con el español, sino que usted es un gemido que viene de su espíritu y usted está intercediendo. Puede ser por otra persona o por usted mismo. Cuenta la historia de una pareja que había enviado a su hija de misionera y resulta que ella estaba pasando por una situación de viruela, pero en ese tiempo la viruela era mortal, a la persona que le diera viruela, mejor dicho. Y ellos en su momento estaban en su granja haciendo sus trabajos, haciendo lo que hacían en su cotidianidad y empezaron a sentir esa carga en su espíritu de orar por su hija. Y ellos pararon todo, cesaron todo y no sabían por qué orar. No tenían el entendimiento, su conocimiento estaba limitado debido a la distancia y debido a que no tenían cómo comunicarse con ella. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a orar en lenguas. Pero oraron, el Espíritu Santo les dio que debían orar. Y ellos comenzaron a orar, a orar, y orar, orar, orar. Ya en la tarde, ya finalizada la tarde, fue que recibieron noticias y supieron de lo que ella estaba pasando. Pero gloria a Dios, ella fue sana, pero debido a qué? A que ellos fueron obedientes a estar intercediendo por su hija. Entonces, ¿qué pasa? Usted y yo necesitamos entender que somos limitados, que nosotros, aunque hayamos sido diligentes en aprender y en conocer cosas, en cierta manera nosotros somos limitados en conocimiento, pero el Espíritu Santo quiere ayudarnos en nuestra vida de oración, no que estemos limitados por solamente nuestra mente, sino que nosotros podamos fluir con el Espíritu Santo e interceder por personas que necesitan de ayuda. Amén. Solamente usted aprenda a fluir con Él y Él lo va a colocar a usted a gemir por otras personas. Pablo decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuántas damas aquí han tenido hijos? ¿Qué? ¿2? ¿3? ¿4? ¿Y será que cuando ustedes están dando a luz, ustedes son muy pudorosas y no grito porque me da pena con el doctor? ¿Sí o no? ¿Sí hacen así? ¿Que les da pena con el doctor y no van a gritar? No, que va, ¿cierto? De malas, que salga el chino rápido y meten el grito, no les importa mucho. Así es. Entonces, si él me está diciendo que yo también puedo dar a luz o puedo gemir, ¿cierto? Yo lo puedo hacer desde mi espíritu. O sea que no va a ser una oración muy glamurosa, muy suave, sino que va a ser algo desde su espíritu y va a ser un gemido por otra persona, puede ser, o por usted mismo, por el plan de Dios en su vida. Ustedes recuerdan cuando Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto, ¿y qué fue lo que sucedió para que Dios empezara todo eso, a mover todo eso para la libertad de Israel en Egipto? La Biblia dice ya en Éxodo 2:23, creo que está ahí, Éxodo 2:23, ¿no? Dice, aconteció que después de muchos días,
murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces, ¿qué sucede cuando usted gime? El poder de Dios disponible a escena. Amén. Y Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es bien pesado con su gloria. Amén. Usted meta un elefante, imagínese un elefante acá. O sea, usted no, el elefante no es que pase desapercibido, él va a romper cosas y va a hacer muchas cosas, ¿cierto? Pues Dios, si se va a manifestar en su situación y en su circunstancia, usted va a saber, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Clamar, ¿cierto? Gemir desde nuestro espíritu. ¿Quiere evidenciar el poder de Dios en su vida? Pues es necesario que gimamos desde nuestro espíritu. A ver, pero usted necesita, Israel, ¿qué lo llevó a gemir? La presión, ¿cierto? Ya estaba cansado, ya estoy cansado de esta servidumbre, ya estoy cansado de esta situación. ¿Qué lo debe llevar a usted a gemir? Reconocer que está cansado de los hábitos, del pecado, de la esclavitud. Usted dice, ya no quiero más esto. Y empieza a gemir, ¿cierto? Empieza a fluir con el Espíritu Santo. Y Él va a aparecer en tu vida. Ahora, ¿por qué necesitamos del Espíritu Santo? Porque Él sabe toda la situación perfectamente. Él lo conoce. Él sabe todos los factores que influencian la situación. Él sabe los demonios que están involucrados en su situación. Él sabe los ángeles que están disponibles para usted. Él sabe su nivel de madurez que usted tiene. Y Él sabe cuánto usted ha sometido a su carne. Él lo conoce. O sea que Él es capaz de resolver nuestra situación. Por eso es necesario que nosotros, ¿qué? Gimamos, ¿cierto? Oremos. Todo lo sabe Él. Por eso es necesario que los llamemos a escena. Y cuarto, la siguiente es lenguas para edificación personal. Entonces, esas son las lenguas privadas, ¿no? Las públicas ya las hablamos. A ver, vamos a hacer un quiz. Las públicas, ¿cuáles fueron las dos? Señal para los incrédulos, ¿y la segunda? Orar en lenguas con interpretación para edificación de la iglesia. Ahora, las privadas, la primera. Lenguas para intercesión, y la segunda es lenguas para edificación personal. Es para mi vida. Esa no es para otros, sino es para mí personalmente. ¿Listo? Es para mí personalmente. Entonces, yo necesito orar en lenguas, ¿para qué? Ser edificado. Ser edificado, ser fortalecido en mi espíritu. Usted necesita ser fortalecido en su espíritu, ¿sí sabía? Miremos 1 Corintios 14:2, ese creo que no está ahí, pero se los voy a leer. Porque el que habla en lenguas, o sea, el que ora, el que tiene ese lenguaje de oración y el que practica ese lenguaje de oración, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que cuando oramos en lenguas, nadie nos entiende, pero ciertamente sí estamos hablando ¿con quién? Con Dios. Ahora sigue. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, animación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces aquí está hablando de las lenguas como un lenguaje ¿de qué? De oración, de una manera personal o privada. Y está diciendo que cuando yo oro en lenguas, ¿qué pasa? Mi espíritu es edificado. Mi espíritu es edificado. ¿Y qué significa edificado? Ya se los había dicho. Fortalecido, ¿cierto? El plan de Dios es obtenido en mi espíritu, la revelación, eso que dice espíritu de sabiduría y revelación viene a mi vida. Yo tengo sabiduría en los asuntos prácticos de la vida, en qué hacer. Usted a veces no sabe qué hacer con algo, pues el Espíritu Santo quiere ayudarle, quiere guiarlo. Tal vez sea ir a una persona y él es capaz de llegar y reconocer, oiga, mire, este sabe lo que usted necesita en este momento. Y usted llega a esa persona y esa persona le ayuda a resolver su situación. ¿Pero quién le ayudó? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando usted estuvo orando en lenguas, cuando usted estuvo edificándose en ese lenguaje. Él es capaz de guiarlo. Cuando usted de pronto necesita algo en la palabra de Dios, Él es capaz de recordarle la palabra de Dios. Él es capaz de mostrarle ese versículo que usted necesita escuchar. Cuando usted está inseguro acerca de una situación, una circunstancia, y de pronto no tiene con qué comunicarse con esa persona, el Espíritu Santo es capaz de darle paz en medio de la situación que usted está pasando. ¿Pero por qué? Porque usted primero se ha edificado en su espíritu. Necesitamos pasar tiempo en esa comunión con el Espíritu Santo, porque Él va a edificarnos.
Entonces, yo quiero animarlos a cada uno de ustedes a orar en lenguas, ¿sí? Porque cuando oramos en lenguas, las cosas de Dios serán mucho real para nosotros. Esto no es una cosa de religión, sino eso es una relación, es algo de vivencia, de fluir. Entonces, volvamos otra vez. ¿Dones qué? La oración pública y la oración privada. La oración pública la primera es señal a los incrédulos. La segunda, lenguas con interpretación ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Las lenguas privadas, la primera es para intercesión por otras personas, ¿cierto? Y la segunda, para edificación. Muy bien. Ahora les voy a leer un versículo y esto es como un tipo de quiz y ustedes me van a decir de qué tipo de lengua se está hablando acá. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Vamos a Primera de Corintios, póngamelo rapidito, Jean-Pierre. Rápido, rápido, rápido. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. ¿Listo? Primera de Corintios 12. Uy, bien, eso, así me gusta. Mire, está hablando acerca el Espíritu Santo. El Padre da unos dones, el Hijo da unos dones, el Espíritu Santo da unos dones. ¿Sí sabía usted eso? Regalos, regalos, da regalos. Pero en este caso estamos hablando de los regalos que da el Espíritu Santo. ¿Qué regalos da? Palabra de ciencia, que es saber algo de una persona que usted de pronto no conoce la situación o no sabe mentalmente qué es lo que sucedió, pero usted sabe algo que la persona está viviendo o ha vivido en el pasado. Esa es ¿qué? La palabra de ciencia. La palabra de sabiduría habla acerca de algo que va a suceder. Esos son dones del Espíritu Santo. Pero en este caso estamos hablando de ¿qué? Del don de lenguas, que es para edificación del cuerpo de Cristo o señal para los ¿qué? Para el mundo. Incrédulos. Entonces mire lo que dice acá. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Entonces, aquí está hablando acerca de ¿qué? De los dones, del don de lenguas, ¿cierto? Aquí está hablando específicamente del don de lenguas, que es el Espíritu Santo repartiendo como Él quiere. Pero espere que yo quiero leerles otro versículo. Bueno, acá. Primera de Corintios 14, 12 al 28, que es el que yo quiero preguntarles a ustedes. Primera de Corintios 12, 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Perdón, la anterior. ¿Cuál sería la respuesta a todas esas preguntas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta a esto de todo es no. ¿Hablan todos lenguas? No, porque no todos tienen el don de lenguas. Esto está hablando de los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué les dije yo? Que el Espíritu Santo repartía a cada uno como Él quiere. Como Él quiere. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión entre el don de lenguas y el hablar en lenguas. Entonces iglesias dicen, no, el don de lenguas es solo para ciertas personas, el hablar en lenguas es para ciertas personas, ¿cierto? Y solo se da cuando el Espíritu Santo. Eso es cierto, pero ¿para qué? Para el don de lenguas, que es para edificación pública de la iglesia. Pero el otro es para, ¿a quién Dios le dijo que debía orar? A mí, ¿cierto? Yo es un lenguaje de oración espiritual. Entonces yo soy el que debe orar en lenguas. Vamos a otro versículo, Judas 20, para que miremos más acerca de las escrituras y no nos quedemos cortos. Judas 20 dice, Judas 20, Judas 1:20. Listo. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, ¿qué? Orando, ¿en qué?
en el Espíritu Santo. Recuerde que orar en lenguas es el Espíritu Santo dándole a su espíritu que orar. Pero Él está diciendo, amados, que edifíquense sobre su santísima fe. Eso es un mandamiento para toda la iglesia. Nosotros debemos orar en lenguas. Todos debemos. ¿Y todos oran en lenguas acá? No, ¿cierto? No, Freddy no ora. ¿Quieren recibir? Hambre y sed. Si tiene usted hambre y sed, lo puede hacer. Si no, tranquilo, yo lo dejo. Usted es el que lo pierde, pero yo le estoy diciendo, eso está disponible para toda la iglesia. No, sí, antes yo me ponía, pero ¿por qué no quieren? No, si usted no quiere, listo. Pero la Biblia me dice que el orar en lenguas va a edificar mi espíritu y me lleva a hacer el plan y el propósito de Dios. Y a mí me conviene ese lenguaje de oración. Amén. Entonces, vamos a pararnos ahí. Si quieres ya la transmisión. Muchas gracias para los que se quedaron hoy. Y Gracias por haber estado conectado con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres hacer a Jesús el Señor de tu corazón, te invitamos a que cierres tus ojos y repitas las siguientes palabras con nosotros. Señor Jesús, hoy yo te recibo en mi corazón y declaro con mi boca que tú eres mi Salvador. Gracias por haber dado tu vida a cambio de la mía. En el nombre de Jesús, ahora soy tu hijo. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tú también haces parte de esta gran familia. Gracias por haber estado en este lugar. Síguenos por favor en nuestras redes sociales. En este momento puedes ver en pantalla, aparecemos como mi.nuevavida en Facebook y en Instagram. En YouTube nos vas a encontrar como mi.nuevavida iglesia.